Tiro parabólico. Es el movimiento realizado por un cuerpo en dos dimensiones sobre un plano. Su trayectoria debe ser una curva abierta. Es la combinación de dos movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Su definición y aplicaciones es: un proyectil es cualquier objeto que se lanza al aire. 2. En este tema estudiaremos la descripción del movimiento en dos dimensiones. Cuando se lanza y se arroja horizontalmente un objeto horizontal y cuando se lanza un objeto con un ángulo por encima de la horizontal. Aquí podemos ver cómo se lanza cae la bala de cañón hacia abajo. Esto nos está hablando sobre una caída libre, y cuando lo lanzamos en la horizontal, o sea en el eje de las Ys, cómo este se va tornando en una parábola al caer. Pero bueno, aquí tenemos lo que es la representación de los dos ejes. Movimiento horizontal de un proyectil. El horizontal. Galileo estableció que el movimiento de dos dimensiones en un proyectil se puede considerar como dos movimientos independientes y que ambos ocurren simultáneamente. Uno es horizontal con velocidad constante y el otro es vertical con aceleración constante, la aceleración de la gravedad, lo que tenemos en caída libre y tiro vertical. Cuando un proyectil se arroja o lanza horizontalmente, una vez que está en el aire, no experimenta aceleración en la dirección horizontal y por lo tanto se desplaza en dicha dirección a una velocidad constante. Sin embargo, una vez en el aire, el proyectil experimenta la aceleración de la gravedad. La siguiente figura de dos esferas iluminadas con luz nos muestra su trayectoria en una esfera que se lanza horizontalmente y otra se deja caer. Como lo hemos venido explicando, tenemos la caída libre y por otro lado el tiro vertical. Cuando se arroja con cierta velocidad, nos forma la parábola. La siguiente muestra este diagrama para el movimiento vertical o el movimiento horizontal de la esfera que se lanza horizontalmente, y vemos el inicio, como cae en caída libre en forma vertical, y cuando se le lanza en forma horizontal, tenemos ya el eje en Y y el eje en X. Cada uno de estos movimientos, los va a estar representado en cuanto se va formando la parábola por dos movimientos, que es la velocidad en Y y la velocidad en X. Cada uno de ellos nos va formando la parábola y la suma de los componentes horizontales verticales para formar el vector de velocidad del proyectil que se lanza horizontalmente. Con ello, vamos a obtener la velocidad final. Observa que en la velocidad horizontal consta de la aceleración de la gravedad, produce una trayectoria curva en el proyectil. Por sus características geométricas en matemáticas, dicha curva recibe el nombre de parábola. Para resolver problemas de tiro horizontal, de acuerdo con lo anterior, podemos considerar el movimiento del proyectil como dos movimientos independientes, entre uno horizontal con velocidad constante y el otro horizontal. Y los ejemplos que vamos a ver resueltos van a ser los siguientes. Desde un edificio a una altura se lanza horizontalmente un proyectil con una velocidad de 30 metros sobre segundo y nos pide contestar 3 incisos, igual en el ejemplo. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a ver el tema de tiro parabólico, que es un movimiento en dos dimensiones. Ya lo vimos en lo de teoría. Y ahora vamos a dar un ejemplo, cómo se resuelven los problemas. El primer ejemplo que tenemos dice: desde un edificio de 80 metros de altura, se lanza horizontalmente un proyectil con una velocidad de 30 metros sobre segundo y nos pide que encontremos primeramente en el inciso A el tiempo que tarda el proyectil en llegar al suelo. Entonces tenemos un edificio de 80 metros, que es la altura que nos está dando el problema.
y una velocidad de 30 metros sobre segundo. Y nos pide encontrar el tiempo. Si hacemos el esquema que estamos tratando en tiro parabólico, nos va a hablar de dos componentes, que es uno sobre un eje X y uno sobre un eje Y. Para esto vamos a calcular el tiempo que se puede tardar el proyectil en llegar al suelo desde la altura que nos está dando el edificio. Entonces, para esto tenemos que tener nuestro componente en X y en Y. Tenemos ya el dato de la altura y la velocidad. Entonces, para encontrar primeramente lo que es el tiempo, que es lo primero que nos pide, tenemos una fórmula donde nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo. Esto más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como en esta ocasión tenemos la velocidad en Y y el tiempo, la velocidad inicial es 0, que está sobre Y, porque sabemos que en caída libre nuestra altura o nuestra velocidad inicial siempre va a ser 0. Entonces tenemos este dato. Nos vamos a quedar solamente con la fórmula, y esto ya lo aprendimos desde lo que vimos en despejes, en el tema de despejes. Entonces, bueno, vamos a usar la fórmula de la siguiente manera, y nos va a quedar como altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En esta ocasión, como ya tenemos una altura que nos está dando el problema de 80 metros, sabemos el valor de la gravedad y lo que estamos buscando es el tiempo, pues lo que vamos a hacer es un despeje para encontrar lo primero que nos están pidiendo, que es el tiempo. Y de esta manera nos va a quedar como tiempo al cuadrado va a ser igual a 2 veces la altura entre la gravedad. Porque estos despejes ya los hemos estudiado, los estudiamos en una clase particular, entonces ya lo único que estamos haciendo pues es aplicar la fórmula. Y nos vamos directamente con la fórmula para solucionar lo que nos están pidiendo. Entonces dice que tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la altura. Aquí en esta ocasión la altura son 80 metros sobre el valor de la gravedad, que ya dijimos o ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Primeramente eliminamos los metros y seguimos con la ecuación. 8 por 2 son 160 entre 9.8 segundos cuadrados. Ya sabemos que para quitar el cuadrado pues tenemos que convertirlo en raíz, pero primero dividimos el 160 entre 9.8 y esto nos da 16.32 segundos cuadrados. Para quitarle el cuadrado al tiempo lo convertimos en raíz y le sacamos la raíz a 16.32 segundos cuadrados, y esto nos va a dar un resultado de 4.0 segundos, porque al irse la raíz se va al cuadrado. Entonces este va a ser el tiempo que se tarda en el proyectil en llegar al suelo. Vamos con el inciso B. El inciso B nos pide calcular qué distancia de la base al edificio cuando cae el proyectil. Calcular a qué distancia de la base del edificio cae el proyectil. Entonces, siguiendo la misma, tenemos el eje X y el eje Y, y sabemos que tenemos una altura de 80 metros. Ya sabemos o ya averiguamos que nuestro tiempo es de 4.0 segundos. Y ahora lo que vamos a calcular es la distancia. Para esto vamos a usar la siguiente fórmula. Y la fórmula para calcular la distancia nos dice lo siguiente. Distancia en X
es igual a velocidad por tiempo. Recuerden que cuando calculamos velocidad es igual a distancia entre tiempo, solamente hicimos un despeje. Entonces aquí tenemos que calcular la distancia que hay en X sobre esta línea, o sea, a qué distancia llegó el proyectil. Entonces vamos a tener que la velocidad que nos están dando, que son 30 metros sobre segundo, la vamos a multiplicar por el tiempo que acabamos de sacar, que fue de 4,0 segundos. Y esta va a ser nuestra distancia. Multiplicamos 30 por 4 y nos sale 120 metros. Esta es la distancia que estábamos buscando o la que nos estaban pidiendo. ¿Ok? Y por último, el inciso C nos pide que calculemos la magnitud de la velocidad cuando el proyectil choca en el suelo. Como los componentes del vector de la velocidad son perpendiculares, tenemos que, borro esto, y vamos a tener que la fórmula es velocidad al cuadrado es igual a velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, para encontrar lo que es nuestra velocidad final al cuadrado. Entonces sustituimos y tenemos que velocidad al cuadrado es igual a mi velocidad en x, que esa ya la tenemos, que fue de 30 metros sobre segundo al cuadrado, más la velocidad de y al cuadrado. Si tenemos que la velocidad en y es igual a gravedad por tiempo, pues para encontrar este componente pues tenemos que sacar primero la velocidad en y. Y es gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por el tiempo, que es el que sacamos, que fue de 4,0 segundos, y multiplicamos. Esto nos va a dar 9,8 por 4, 39,2 metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. Pero nos están pidiendo la velocidad donde choca, o la velocidad final cuando choca en el suelo. Por lo tanto, bueno, ya tenemos la velocidad en y y en x, y procedemos a sustituir valores en esta fórmula, que fue la primera que teníamos, y aquí nos dice que velocidad cuadrada es igual a la velocidad en x, que ya habíamos quedado que eran 30 metros sobre segundo al cuadrado, más la velocidad en y, que es la que acabamos de sacar, de 39,2 metros sobre segundo elevada al cuadrado. Y lo primero que tenemos que hacer es elevar al cuadrado los componentes, como nos dice aquí la fórmula. Entonces tenemos que velocidad, ya sabemos que para quitarle el cuadrado pues la vamos a convertir después en raíz. Aquí tenemos la velocidad en x, que son 30. Al elevarlo al cuadrado, esto nos da 900 metros sobre segundo, más 39,2 elevado al cuadrado son 1521 metros sobre segundo, y la suma de ambos nos va a dar 2,421 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí le quitamos el cuadrado a la velocidad, y esto quiere decir que lo convertimos en raíz cuadrada y sacamos la raíz de los metros sobre segundo, y esto nos va a dar una velocidad final de 49,20 metros sobre segundo. Al quitar la raíz pues se van los cuadrados
Y este va a ser nuestro resultado final. Ok, vamos con el ejemplo número 12 de tiro parabólico. El problema nos dice lo siguiente: se deja caer un botiquín desde un avión que vuela horizontalmente a una velocidad de 198 km por hora a una altura de 312 metros. Y el primer inciso que nos pide calcular nos dice que calculemos el tiempo que tarda en caer el botiquín. Para ello, bueno, volvemos como en el ejercicio anterior, tenemos la fórmula que dice que altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como volvemos en el problema anterior, no tenemos una velocidad inicial porque es una caída libre, entonces quitamos esta parte y tenemos que altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Al despejar esta fórmula, porque tenemos una altura, tenemos el valor de la gravedad y lo que nos está pidiendo encontrar es el tiempo. Entonces despejamos al tiempo, lo dejamos solo y nos queda como tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la altura por la gravedad. Como estos datos sí los tenemos, bueno, en nuestro esquema representamos lo que es nuestro eje Y, la altura que tenemos de 312 metros. Y sustituimos ahora sí que en la fórmula que dice que tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la altura, en este caso la altura es de 312 metros, entre el valor de la gravedad que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Antes que nada eliminamos los metros y multiplicamos el 2 por 312, esto nos va a dar 624 entre 9.8 segundos cuadrados. Cuando dividimos 624 entre 9.8 nos da 63.67 segundos cuadrados. Para quitarle el cuadrado al tiempo lo hacemos raíz y le sacamos la raíz cuadrada a 63.67 segundos cuadrados. Y esto nos va a dar un tiempo igual a 7.97 segundos, que igual lo podemos cerrar en 8 segundos. Y así ya encontramos los segundos o el tiempo que nos estaban pidiendo de 8 segundos o 7.97. Lo pueden cerrar o lo pueden dejar de esta manera. Bien, ahora en el inciso B nos van a pedir determinar la distancia que recorre el avión desde el instante en que deja caer el botiquín hasta que éste choca en el suelo. Entonces vamos por lo siguiente y vamos a tener los siguientes datos. Y la fórmula para determinar la distancia es la siguiente, la misma que venimos manejando desde el problema anterior. Y dice que la distancia va a ser igual a x, que va a ser igual a su vez a la velocidad por el tiempo. Ok, bueno, en el problema tenemos una velocidad de 198 kilómetros por hora. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Cambiar las unidades, porque los kilómetros por hora no se pueden multiplicar por los segundos del tiempo, entonces tenemos que hacer una conversión aquí de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Y bueno, ya lo vamos a hacer y decimos que en un kilómetro hay 1000 metros y en una hora hay 3600 segundos. Entonces lo que hacemos aquí es multiplicar 198 por 1000 y lo que nos salga lo vamos a dividir entre 3600 segundos. Esto nos va a dar 55. Eliminamos los kilómetros y nos quedan los metros. Eliminamos las horas y nos quedan los segundos. Entonces la conversión para poder hacer nuestro problema va a ser de 55 metros sobre segundo.
Y ahora sí nos vamos con lo que es el calcular la distancia. Y la distancia nos dice que en X es igual a la velocidad, que ahora sí ya la tenemos con las unidades adecuadas de metros sobre segundo, que en este caso son 55 metros sobre segundo, y lo vamos a multiplicar por el tiempo que acabamos de encontrar de 7.98. 98 segundos. Entonces, esto nos va a dar una distancia igual a 438 metros. Eliminamos los segundos y nos quedamos con las unidades de la distancia, que son metros. Entonces ya aquí calculamos la distancia en metros que nos estaba pidiendo. Finalmente nos pide en el inciso C que calculemos la magnitud de la velocidad del botiquín cuando ésta choca en el piso. Y para ello, bueno, vamos a tener la siguiente operación. Ya voy a borrarles todo esto. Y bueno, vamos a tener la fórmula que nos dice que velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial, a la velocidad al cuadrado en X más la velocidad al cuadrado en Y. Entonces tenemos velocidad al cuadrado es igual en X, ya sabemos que es, acabamos de sacar de 55 metros sobre segundo, ¿sí? Al cuadrado, más la velocidad en Y, que esta no la tenemos. Y bueno, vamos a sacarla. Para sacar la velocidad en Y, vamos a decir que velocidad en Y es igual a la gravedad por el tiempo. Entonces, tenemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que la vamos a multiplicar por el tiempo que sacamos anteriormente de 7.98 segundos. Y esto nos va a dar una velocidad igual a 78.20 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos ahí nuestra velocidad en Y. Y ahora sí vamos a proceder a hacer la fórmula que tenemos al principio. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir los valores y hacer las operaciones. Entonces tenemos que velocidad al cuadrado es igual a mi velocidad en X, que es 55 metros sobre segundo, elevado al cuadrado, más mi velocidad en Y, que la acabamos de sacar de 78.20 metros sobre segundo, elevadas al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado 55 y esto nos da 3025 metros sobre segundo al cuadrado, más 78.20 al cuadrado nos da 6115 metros sobre segundo al cuadrado. Al sumar a ambas nos va a dar un resultado de 91.140 metros sobre segundo al cuadrado. A este le vamos a sacar raíz cuadrada y nos va a dar el resultado de, perdón, aquí es punto 40, me falta aquí, punto 40 metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo. Y cuando sacamos la raíz, bueno, se va los cuadrados y esto nos da 95.6 metros sobre segundo, que es el valor de la velocidad, ¿sí?, cuando el botiquín choca en el suelo.